Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay encuentros que no ocurren por azar, sino por resonancia. Algo en estas palabras te llamó, como si una memoria antigua hubiera sido activada en silencio. Antes de continuar, te invito suavemente a que te suscribas al canal y dejes tu like, no como un gesto mecánico, sino como una señal consciente cuando apoyas este contenido. Permites que este tipo de conocimiento siga encontrando a quienes están listos para escucharlo. Ahora respira y escucha. La Biblia no cayó del cielo como un objeto terminado, ni fue escrita en un solo tiempo, ni por una sola mano, ni con una única intención. Su origen es más antiguo, más complejo y más humano de lo que muchos imaginan. Para comprender cómo surgió, es necesario abandonar por un momento la idea de un libro sagrado aislado y mirarlo como lo que realmente es. Un vasto eco de civilizaciones, mitos, memorias colectivas y tradiciones transmitidas durante milenios, mucho antes de que existiera Israel como pueblo, antes de que se pronunciara el nombre de Moisés, incluso antes de que se escribiera una sola línea en hebreo. Ya existían historias que hablaban de la creación del mundo, del barro animado por aliento divino, de dioses que caminaban entre los hombres, de un gran diluvio que borró una humanidad corrompida para dar lugar a otra. Estas historias no nacieron en el desierto bíblico, nacieron entre ríos, en la antigua Sumeria, entre el Tigris y el Éufrates. Surgieron las primeras ciudades conocidas por la humanidad. Allí los sumerios no solo inventaron la escritura, sino que dejaron grabadas en tablillas de arcilla narraciones que hoy resultan inquietantemente familiares. El relato de Enki y la creación del ser humano a partir de arcilla, mezclada con la esencia divina. La epopeya de Gilgamesh, donde aparece Utnapishtim, el hombre que sobrevivió a un diluvio universal gracias a una embarcación sellada, llevando consigo animales y semillas para reiniciar la vida. No es una coincidencia, es una herencia. Con el paso de los siglos, estas historias viajaron. Fueron contadas, adaptadas, resignificadas. Pasaron de los sumerios a los acadios, de los acadios a los babilonios, y de allí al imaginario de los pueblos semitas que habitaban la región. Cada cultura las moldeó según su lenguaje, su cosmovisión y sus necesidades espirituales. Cuando el pueblo hebreo comenzó a consolidar su identidad, no lo hizo en el vacío, lo hizo inmerso en ese océano de relatos ancestrales. La Biblia, especialmente en sus primeros libros, es el resultado de este largo proceso. No fue escrita como una crónica histórica moderna, sino como una narración sagrada, destinada a dar sentido al origen, al sufrimiento, al orden y al caos. Génesis, por ejemplo, no busca explicar cómo se creó el universo en términos científicos, sino responder a una pregunta más profunda: ¿de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el cosmos? Por eso cuando leemos que el mundo fue creado por la palabra, que la luz fue separada de la oscuridad, que el ser humano fue formado del polvo de la tierra, estamos escuchando un lenguaje simbólico heredado de tradiciones mucho más antiguas. En textos egipcios, por ejemplo, ya se hablaba del caos primigenio y de la palabra creadora. En Canaán, los mitos hablaban de un dios que vencía al mar caótico para establecer el orden. Estas ideas no fueron copiadas de manera mecánica, fueron reinterpretadas bajo una nueva visión del mundo. Con el tiempo, estas historias orales comenzaron a ser fijadas por escrito. Esto ocurrió siglos después de los eventos que describen. Muchos textos bíblicos fueron redactados y editados durante el exilio en Babilonia, un momento clave en el que el pueblo hebreo, lejos de su tierra, necesitó preservar su identidad. Allí, rodeados de bibliotecas, mitos y tradiciones babilónicas, los escribas organizaron antiguos relatos, genealogías, leyes y cantos, dándoles una estructura coherente. Así, la Biblia no es solo un libro de fe, sino también un archivo de la memoria humana, un puente entre civilizaciones desaparecidas y generaciones futuras, un espejo en el que la humanidad ha buscado reconocerse, temerse y comprenderse. Cada página guarda capas de tiempo, voces antiguas que aún susurran a quien sabe escuchar. Y mientras avanzamos en este viaje, una pregunta comienza a formarse en lo profundo: ¿qué parte de estas historias pertenece al pasado y cuál sigue viviendo dentro de nosotros? Ese será el umbral que cruzaremos en el próximo bloque. Cuando observamos la Biblia con una mirada más amplia, comenzamos a percibir algo sutil, pero poderoso. No estamos ante una historia única, sino ante una confluencia. Como ríos que se encuentran, diversas tradiciones desembocan en un mismo cauce narrativo, y ese cauce fue moldeado por la experiencia humana a lo largo de siglos de transmisión oral, adaptación cultural y reescritura consciente. Uno de los elementos más reveladores de esta herencia compartida es la figura de la ley divina entregada a la humanidad. Mucho antes de los mandamientos grabados en piedra, ya existían códigos sagrados que regulaban la vida, la moral y la justicia. En Mesopotamia, el código de Hammurabi proclamaba leyes dictadas por los dioses, estableciendo orden en una sociedad que buscaba reflejar la armonía del cosmos. La idea de una ley suprema,
descendiendo desde lo alto para guiar a los hombres. Ya estaba profundamente arraigada en la mente humana cuando los textos bíblicos comenzaron a tomar forma. También la imagen del Dios que elige a un pueblo, que establece pactos y exige fidelidad, encuentra ecos en culturas anteriores. En los textos hititas, por ejemplo, los tratados entre reyes y vasallos eran sellados mediante juramentos sagrados, bendiciones y maldiciones. Esta estructura aparece claramente reflejada en los pactos bíblicos, donde la relación entre lo divino y lo humano se expresa como un acuerdo vivo, cargado de consecuencias espirituales y morales. Pero no solo las leyes y los pactos fueron heredados. Las historias de caída, exilio y retorno son tan antiguas como la propia civilización. En relatos sumerios y babilónicos, el ser humano es creado cercano a lo divino, pero pierde ese estado por desobediencia, error o exceso. La noción de un paraíso perdido no nace en un solo texto, es una herida simbólica que atraviesa múltiples pueblos, una memoria compartida del anhelo por un estado original de plenitud. Cuando el relato bíblico habla de una humanidad que se aleja de la voluntad divina y es dispersada como en la historia de la torre que intenta tocar el cielo, resuena una advertencia presente en mitos mucho más antiguos ante el peligro de olvidar los límites de confundir poder con sabiduría. En Mesopotamia, ya se narraban historias sobre ciudades orgullosas que eran destruidas por los dioses cuando el equilibrio era quebrado. La Biblia toma estas imágenes y las transforma en enseñanzas morales profundas, adaptadas a su contexto histórico y espiritual. Egipto también dejó una huella silenciosa. La idea de un pueblo oprimido que anhela liberación, la figura del líder guiado por señales divinas, el paso por el agua como símbolo de transformación. Todo esto tiene paralelos en rituales y textos egipcios donde el tránsito entre estados representaba muerte y renacimiento. El desierto, más que un lugar físico, se convierte en un espacio interior, el lugar donde la identidad se disuelve para ser reconstruida. Es importante comprender que los antiguos no escribían historia como lo hacemos hoy. Para ellos, el mito no era una mentira, sino un lenguaje sagrado. A través del mito se transmitían verdades profundas sobre la existencia, el orden del mundo y el sentido del sufrimiento. Cuando los escribas bíblicos tomaron estas antiguas narraciones y las reescribieron, no lo hicieron para engañar, sino para revelar, para ofrecer a su pueblo una brújula espiritual en medio del caos. Así, cada relato bíblico se convierte en una puerta. Detrás de ella hay capas de significado, ecos de otras tierras, voces de otros tiempos. Comprender su origen no debilita su poder, lo amplía, porque nos recuerda que la búsqueda de lo divino no pertenece a una sola cultura, sino a la humanidad entera. Y a medida que estas historias se entrelazan, surge una pregunta aún más profunda en sí. Tantos pueblos compartieron los mismos símbolos, los mismos temores y las mismas esperanzas. ¿Qué verdad estaban intentando recordar? Esa pregunta nos conducirá al corazón del último bloque, donde el hilo invisible que une todas estas tradiciones comenzará a revelarse. A medida que todas estas tradiciones se superponen, algo comienza a hacerse evidente. La Biblia no fue concebida solo para contar lo que ocurrió, sino para moldear la conciencia de quienes la escuchaban. Cada relato, cada símbolo y cada silencio fue cuidadosamente preservado para transmitir una visión del mundo, una forma de comprender la relación entre lo humano y lo sagrado. Cuando los textos bíblicos fueron finalmente organizados, ya habían pasado generaciones enteras desde los eventos que describían. Los relatos habían sido narrados alrededor del fuego, cantados en ceremonias, memorizados y adaptados a nuevas realidades. Lo que llegó a la escritura fue el resultado de una selección. Algunas historias fueron incluidas, otras quedaron fuera, algunas voces fueron elevadas, otras se apagaron con el tiempo. Este proceso no fue casual, respondió a necesidades históricas, políticas y espirituales muy concretas. En ese contexto, la figura de un único Dios supremo se fue consolidando progresivamente. En los relatos más antiguos, aún pueden percibirse rastros de una diversidad de fuerzas celestes, consejos divinos y mensajeros que interactúan con la humanidad. Con el paso del tiempo, estas imágenes se unificaron bajo una sola autoridad, reflejando el deseo de orden, cohesión y estabilidad de un pueblo que había conocido el exilio, la guerra y la pérdida de su tierra. Así, historias antiguas adquirieron un nuevo centro. El diluvio ya no era solo la furia de los dioses, sino una respuesta moral a la corrupción humana. La creación ya no era un acto entre muchos poderes, sino la expresión de una voluntad única. La ley ya no emanaba de múltiples fuentes celestes, sino de una sola voz que reclamaba fidelidad interior, no solo obediencia externa. Pero detrás de esta estructura visible, permanece un lenguaje simbólico que atraviesa toda la Biblia. La luz y la oscuridad no son solo fenómenos físicos, sino estados de conciencia. El desierto no es únicamente un lugar geográfico, sino una etapa de purificación y transformación. El exilio no habla solo de un pueblo desplazado, sino de una condición interior del ser humano que se siente separado de su origen. Por eso, incluso hoy,
estas historias siguen resonando, no porque describan literalmente el pasado, sino porque reflejan procesos eternos de la experiencia humana. Nacimiento, caída, búsqueda, retorno, son movimientos que se repiten dentro de cada persona que, en algún momento, se pregunta quién es y de dónde viene. Comprender el origen de la Biblia no significa despojarla de su misterio, sino penetrar más profundamente en él. Al reconocer las huellas sumerias, egipcias, cananeas y mesopotámicas, dejamos de verla como un libro aislado y comenzamos a percibirla como una síntesis. Un punto de convergencia donde la sabiduría antigua fue preservada bajo nuevas formas, esperando ser redescubierta por quienes leen más allá de la superficie. Tal vez el verdadero propósito de estos textos nunca fue imponer respuestas definitivas, sino despertar preguntas que atraviesan el tiempo y llegan hasta ti, aquí y ahora. Porque cuando lees estas historias, no solo estás observando el pasado de la humanidad, estás contemplando tu propio reflejo. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo en estas palabras reconoció algo en ti. Tal vez una memoria antigua, tal vez una verdad que no se enseña, sino que se recuerda. El viaje no termina con la última página. En realidad, es ahí donde comienza.